a este date. Ese string se guarda en fecha formateada y luego, como aquí pusimos que retorne un string, vamos a poner return fecha formateada, control espacio. Bien, aquí está la fecha formateada. Entonces, fíjate aquí, yo luego de hacer este string, yo voy a decir e1.fecha formatear fecha. Fíjate que acá está el método y te devuelve un string. Fíjate que va a aparecer aquí. Ejecutamos y fíjate que te aparece 15 del 04 del 2019. ¿Por qué me aparece así? Y esta no es la fecha actual del sistema. ¿Por qué? Porque en esta parte, aquí en el formato, vos tenés que darle, creo que era si no me equivoco. Ahí está, fíjate, las M para el mes van en mayúscula. Bien, entonces vos ya lo tenés en este formato. Tenés cuidado con el simple date format, porque recibe un formato específico, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, si vos quisieras que aparezcan en vez de la barrita, ¿sí? Estas que tienen aquí, ¿sí? 15/12/2019, quieren que aparezcan guiones, bueno, cambiar el formato del simple date format. Te vas aquí, dd, y aquí que sea vamos a poner 3 y para el año 4. Fíjate que le di este formato de string. ¿Sí? Fíjate, tampoco me los toma con minúscula, sino que sería mayúscula. Ahí está, 15 de diciembre del 2019. Entonces ya tenés otro formato. ¿Cómo? Cambiándole el string al simple date format. Sí, bueno, a mí me gusta más el otro, el que tiene la barrita. Ahí está, ejecutamos de vuelta. ¿Se entiende? Lo único que hace es convertir la fecha nada más, o sea, le da un formato. Pero el date sigue valiendo lo mismo, ¿sí? Lo mismo que valía en tu objeto, fíjate. Vale todo esto igual, sigue valiendo. Lo que hace este método solamente es toma esa fecha de ingreso, ¿sí? Lo que contenga esa fecha que es de tipo date, y con el simple date format lo que hace es convertir ese valor a string, y ese valor string es el que se devuelve por medio del método formatear fecha. De forma, cuando yo llamo al objeto, me aparece aquí formatear fecha, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, si pongo siso de vuelta y pongo, digo, e1. Mostrarme todos los datos, tu string. Bien, acá fíjate que apareció la fecha bien formateada, pero aquí apareció el objeto y aquí en fecha de ingreso me aparece todo esto de vuelta. Y no me gusta que aparezca ahí. Entonces vos te vas a venir aquí a tu método, tu string, que lo tenés aquí. Y fíjate, ¿dónde está mostrando la fecha? Aquí. Este es un string. Y este que es el atributo. Bueno, aquí en vez de poner el atributo, vos vas a poner el nombre. Vamos a hacer esto más grande. Cerrar esto. Ratito, ahí está. Bien, aquí yo voy a poner en vez de fecha de ingreso, voy a llamar al método formatear fecha, que va a devolver un string directamente. Entonces, en vez de mostrar el atributo así tal como está, que es un date, voy a llamar a formatear fecha. Fíjate que el método toString en esta parte está recurriendo al método que estaba arriba, formatear fecha, que devuelve un string. ¿Sí? Lo guardas, vamos al main, lo ejecutamos y fíjate cómo aparecería ahora. Es el último, ¿sí? Fíjate, 15 del 12 del 2019, 15 del 12 del 2019. Cada vez que llamaste el toString, fíjate, ahora ya se ha cambiado. ¿Viste? Te mostró como un string, digamos, en ese formato. Pero acuérdate que el date sigue valiendo lo mismo que valía antes. Lo único que hice es cambiar, en vez que muestre el atributo así tal como está, con ese método que lo transforme de una forma bonita nada más, ¿sí? De tipo string. Pero en sí sigue valiendo lo mismo. Bien, chicos, ya se dan cuenta más o menos. Sí, acuérdense que aquí adentro también puede haber estructura if, lo que ustedes quieran, digamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal si creamos una... A ver, vamos a crear
Por ejemplo, a ver, ¿qué tal si vamos a poner aquí, vamos a crear un método dentro de la clase estudiante public que me devuelva, en este caso, un doble. Vamos a hacer que este método se llame calcular descuento, aumento o recargo. De aumento, descuento, des y recargo, rec. Des, rec. Que me calcule un descuento o un recargo. ¿Sí? Va a recibir como primer parámetro, lo vamos a poner el monto de la compra. Así que este estudiante recibe el monto de que se compra, digamos, un monto. ¿Sí? Y vamos a recibir otro parámetro que sea un doble. En este caso vamos a poner que sea un valor de un porcentaje, 15%, 16%, 50%, 80%, 90%, que sería porcentaje. ¿Sí? Entonces acordate que el primer porcentaje, como primer dato, que me pase el monto y segundo, el porcentaje. Vamos a tomar como ejemplo, vamos a poner un if. Vamos a hacer de cuenta que cuando el porcentaje, es un ejemplo nada más, porcentaje, la variable porcentaje, o sea, el parámetro este, cuando el porcentaje sea mayor a un 25%, yo quiero decir que lo voy a hacer un recargo. ¿Sí? Si es mayor a un 25%, quiere decir que yo le voy a hacer un recargo al monto. Entonces vamos a decir que a la variable monto, yo le voy a asignar lo que tiene la variable monto, multiplicado por qué, o restado qué, el valor del descuento, que no. Bueno, esa sería una forma. Otra forma sería que, acuérdate, aquí vamos a hacer un recargo. Primero yo puedo crearme una variable doble que diga que se llame recargo. Si lo vamos a hacer así paso a paso, digo, ¿cómo hago algo para calcular el recargo? Primero sería el monto, la variable monto multiplicado por ¿quién? Por el porcentaje, que no, el valor del porcentaje. Entonces sería porcentaje. A todo ese valor lo vamos a dividir entre 100. Bien, entonces multiplico el monto por el porcentaje y lo divido entre 100. De esta forma yo tengo el recargo. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de recargo? Luego vamos a actualizar el monto. Vamos a ir a la variable monto, le asigno monto más la variable recargo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el porcentaje es mayor, no es mayor a 25%? ¿Sí? Entonces vamos a poner un else y vamos a decir que aquí se calcule un doble, un descuento, una variable de descuento. Voy a calcular el descuento que sería parecido a esto. ¿Sí? Descuento, y voy a decir que al monto le voy a asignar lo que tiene monto menos la variable descuento. Bien, de esta forma, fíjate que acá ya estaría. Entonces, si el porcentaje es mayor a 25, calculamos un recargo. Primero calculo el valor del recargo y ese recargo se lo sumo al monto, actualizando la variable monto. Lo mismo para descuento, pero acuérdate, cuando el porcentaje no sea mayor a 25, viene por este lado y lo que hace es calcular un descuento del monto con el porcentaje dividido entre 100 y calcula el descuento, y ese descuento se lo restas a la variable monto, actualizando la variable monto. Bien, entonces ya tenés, lo guardas y fíjate que acá te sale un error. El método, ¿sí? Podría retornar un resultado de tipo doble. Tenés que retornar un resultado de tipo doble y en ningún momento estamos haciendo el return. Entonces vos lo que podés hacer aquí es, si tenemos una estructura if, podrías poner el return para cada uno de los caminos. Entonces sería un return y aquí devolver la variable monto. Y para este podrías poner un return devolviendo también la variable monto. ¿Por qué? Porque si es una estructura selectiva, no basta con poner el return en uno de los lados. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que sea este o este, la parte del else. Entonces vos tendrías que ponerlo en los dos. ¿Sí? En este caso, obvio que estamos devolviendo la variable monto. ¿Sí? Entonces, si se cumple, que se ejecute y retorne el valor. Se cumpla esta parte, se ejecute y retorne el valor. Entonces vos, si tenés un if else, pones el return por cada uno de los lados.
Pero si te das cuenta, aquí estás retornando la misma variable. Entonces, si yo no lo quiero poner en por cada camino, vos tenés que asegurarte, en este caso, como es la misma variable, aquí voy a devolver directamente la variable monto, ya sea si ha entrado por este else, este if o este else. ¿Sí? Lo mismo que retorne. ¿Por qué es importante el return? Porque si no, no te deja seguir, digamos. Acuérdate que vos sí o sí tenés que asegurar que el método devuelva un doble. ¿Sí? Ya sea poniéndolo por cada camino o poniendo por una variable que contenga el valor al final, ¿sí? De la operación. Pero tenés que sí o sí devolver el doble. ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende? Entonces voy a pasar un monto y un porcentaje. Si el porcentaje es mayor a 25, me calcule aquí un recargo con ese valor. Y si no, un descuento con ese valor y actualiza el monto. Y esa variable monto es la que se retorna al final. Calcular, vamos a guardar. Vamos a hacerlo, a ver. Bien, vamos a hacerlo aquí después de crear el primer objeto. ¿Sí? Si eso vamos a decir de ese objeto E1.calcular descuento o recargo. Pasa un monto. No sé, pongamos que sea 100 pesos. Para que sea fácil el cálculo. Porcentaje. No sé, 40%. Este 40 representa un valor de porcentaje 40%. Este método me tendría que devolver un doble con el valor del monto ya actualizado. Si es tanto un recargo o un descuento. ¿Sí? Entonces vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y vamos a hacer un poquito más arriba. Fíjate, 140. ¿Por qué me dio 140? Porque el porcentaje es 40%. Cuando llega el método, acá llega un 40 y acá llega 100. 40 es mayor a 25, sí. Entonces efectúa un recargo. Decís, el monto, que vale 100, multiplicas por 40, serían 400, dividido entre 100 me da 4. ¿Sí? Va, 40 sería 100, multiplicado por 40, serían 4.000 dividido entre 100, me queda 40 pesos, recargo vale 40, entonces decía la variable monto que vale 100, le asigno 100 más los 40 serían 140. La variable monto vale 140 y al final devuelve esos 140. Como aquí lo estás poniendo dentro de un CISO, porque sabes que el método te está devolviendo algo, aparecen esos 140 pesos. Si quieres ponerle un cartelito más bonito, podrías poner antes un signo de pesos. El total es, y poner un signo de pesos, y fíjate, para que quede más elegante, ¿sí? Fíjate, la ejecución, ahí está, el total es 140. Ahora fíjate si le pongo, no sé, un 20%. Fíjate que ya aparece, ahí está, 80 pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor es 20. Si es 20, fíjate que el porcentaje, 20 mayor a 25, no, viene por aquí, calcula un descuento del 20%, que de 100 pesos, el descuento es 20 pesos. Entonces, 100 menos 20 pesos da 80, y está perfecto, está devolviendo un 80. Y aquí lo ves al 80 pintado aquí. Bien, chicos, ¿se entendió más o menos? ¿Sí? La idea es que, bueno, en este caso es un ejemplo sencillo, ¿no? Para que ustedes vayan viendo. Acuérdense lo que devuelve. Si devuelve algo, ese algo lo pueden guardar en una variable del mismo tipo lo que devuelve. Como aquí, calcula el promedio, por ejemplo. Esto te devuelve un doble, que no, cuando llamas. Entonces ese valor lo puedes guardar en una variable del mismo tipo. Si te devuelve una sandía, pones aquí de tipo sandía. Así de fácil. Ahora, en esta parte, cuando crean los métodos, tienen que tener en cuenta que ustedes pueden usar tanto los parámetros que le recibe ese método, como los atributos, como están parados dentro de la clase, pueden usar los atributos, y también pueden usar otros métodos, ¿no? Los otros métodos que tienen aquí. Por ejemplo, el formatear, el calcular, depende de dónde estés parado, digamos. Pero un método puede recurrir a los otros métodos dentro de la misma clase. ¿Sí? Podemos usar los setter, getter, depende de lo que vos quieras hacer. ¿Sí? Acuérdate que aquí había una parte donde hicimos, por ejemplo, calcular promedio. Fíjate que uso los valores de los parámetros, ¿sí? Para calcular un promedio, y ese promedio se lo mando al atributo. O sea, estoy usando también, aparte de los parámetros, el atributo, ¿sí? Y luego los retorno. No hay ningún problema. En este caso, lo único que hago es utilizar para calcular descuento o recargo, uso solamente los valores de los parámetros, no necesarios los atributos. Depende, por eso te digo, lo que vos quieras hacer. Pero se entiende más o menos cómo mandar, digamos, datos desde aquí y utilizar cada uno de los objetos, sus partes de los métodos que vos creas. Sí podés crear los métodos que vos quieras, digamos, en esto.
¿sí? Y ir probando. Con punto, pones el objeto punto y accede al método. Y obvio, pasándole los parámetros que necesite. Si vos querés un bizcochuelo, tenés que mandarle huevo y harina para que se haga el bizcochuelo. Entonces desde aquí se llama parámetros actuales, que ustedes tienen que mandar ese huevo y harina. Y aquí en la parte de esta, fíjate que se abriría el método y acá recibe el huevo y la harina. Y aquí hace el bizcochuelo, por ejemplo. ¿Sí? Bien chicos, espero les haya servido, practiquen y bueno, si tienen dudas nos consultan y bueno, suscríbanse a mi canal que voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente video.